Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y nos acompaña a esta hora Natalia Encalada. Ella es coordinadora de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE. Natalia, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, y buenas noches a toda la audiencia. Gracias, Natalia, por estar junto a nosotros. Donald Trump sigue tomando medidas en el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos. Ahora, pues, esta fianza que llega a ser de hasta $15,000 a viajeros de ciertos países para poder recibir una visa, ya sea de turismo o una visa de negocios. ¿Qué decir de esto? Que suena de alguna manera descabellado, pero que de hecho formó parte de las medidas que tomó anteriormente en el primer mandato Donald Trump, pero que se lo hizo de una manera muy breve. Bueno, digamos, de alguna forma ya no nos sorprende este tipo de medidas adicionales, ¿no? De recrudecer esa política migratoria estadounidense. Creo que cada vez están generando este tipo de medidas en las cuales, por un lado, debemos considerar que sí, los países tienen el derecho a su soberanía y dentro de eso, pues, a limitar el ingreso, limitar esas normas que permiten los visados, que permite de alguna forma controlar, sí, la migración interna y cómo van recibiendo a las personas, pero por otro lado, nos vamos dando cuenta que los derechos humanos, el trato a las personas, ¿no es cierto?, cada vez está generando ya mucha controversia, dado que de alguna forma se vuelven demasiado restrictivos, a la vez que estas preocupaciones por el trato, por los derechos humanos, se están dando cada vez más, no solamente en los países de América Latina, etcétera, sino incluso en otros países que también ya se sienten afectados al respecto, porque las industrias, incluso internas de los Estados Unidos, ya están viendo ese impacto, ¿no? Ha habido un pronunciamiento, de hecho, en el turismo, en la economía. Así es, ha habido un pronunciamiento, de hecho, por parte de algunos empresarios, porque ya están empezando a tener problemas en encontrar trabajadores para determinados puestos. Incluso el mismo Trump tuvo que aceptar que no es fácil encontrar a trabajadores, por ejemplo, en sectores como la agricultura, que no la van a realizar los norteamericanos, y eso se va a transformar, obviamente, o irá hacia una inflación que afectará directamente a las familias estadounidenses. Así es, Estados Unidos es un país construido por migrantes y justamente su economía depende de eso, ¿no? Se está mirando ahora sí esa gran mano de obra que conformaban los migrantes documentados e indocumentados, y justamente ese es uno de los grandes efectos que ya se empiezan a ver. Luego de que dicen las cifras que habría alrededor de 150,000 personas expulsadas en estos primeros 6 meses, y que se va proyectando a unas 300,000 al año. Entonces, yo creo que justamente como se menciona, estos efectos van a ser cada vez más fuertes en la misma economía estadounidense, y creo que la sociedad estadounidense, los sectores empresariales, los sectores sociales también internamente ya están quejándose al respecto, ¿no? Ahora, en el tema de esta fianza que mencionaba yo, que puede ser de 5,000, 10,000 o hasta $15,000, se da específicamente, está dirigido para esos países que presentan altas tasas de permanencia en Estados Unidos. Ya se ha mencionado 2 de estos países, son de África, son Malawi y Zambia, que se ha reportado, según el gobierno de Estados Unidos, Malawi el 14% y Zambia 11% excedieron el tiempo de permanencia que tenían en su visa durante el año 2023. Ecuador, por ahora nos salvamos porque, según información del Departamento de Estado de Estados Unidos, tiene el 3.86% de sobreestadía, pero igual es una medida drástica, una medida muy fuerte que se está tomando para evitar este tipo de situaciones que se pueden presentar por el irrespeto a las visas. Natalia. Sí, así es. Vemos, como decíamos, un recrudecimiento en general
Sí, y en este sentido vemos un recrudecimiento en general, como decíamos, obviamente aquello que más afecta es la parte de estas sanciones económicas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido lo que se quiere es limitar. Seguramente también existe una justificación al respecto en cuanto a aquellas personas que son a la vez víctimas de redes, porque hay muchas redes en todo lugar en el mundo que venden este sueño americano y que de alguna forma se aprovechan también de esos lapsos de las visas de turismo para que las personas permanezcan ahí de forma ilegal y luego prácticamente se esconden, desaparecen, ¿no? Hay una serie de mecanismos que antes permitían que estas personas se regularicen, pero a partir de estas sanciones económicas quieren ya cortar justamente estas posibilidades, ¿no? Yo creo que de alguna forma tiene mucho que ver también la crisis que viven los países de los que salen estos migrantes y de alguna forma también las políticas económicas, sociales de aquellos países, pero me parece que esto debería darse de una forma un poco más coordinada con los países de salida de estas personas, ¿no? Porque poner simplemente este tipo de sanciones de forma unilateral solamente va a generar también efectos sociales, como decíamos, también efectos económicos, y siempre quienes más sufren son las personas, ¿no? Las personas que están en medio de esta situación, de que buscan salir de sus países para encontrar una mejor oportunidad, un mejor trabajo. En muchos de estos países, por ejemplo, de África, hay conflictos étnicos muy fuertes y vemos que también se han recrudecido aquellas medidas hacia las personas refugiadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que todo esto preocupa a nivel general. Ahora hay un motivo y tienen razón, obviamente, en que se controle de alguna manera, pero por ejemplo hay algo que puede afectar, de hecho también el turismo nos va a afectar efectivamente a los ecuatorianos, y que es esta denominada tarifa de integridad que empezará a tener vigencia desde el año 2026, el próximo año. Cuando uno solicite visa va a tener que pagar $250 adicionales a lo que ya se paga actualmente en el trámite por obtener una visa de estudios, una visa de turismo. Es decir, va a resultar mucho más costoso poder ir a Estados Unidos. Sí, de hecho, al menos acá en nuestro país hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, que la cantidad de visas, de solicitudes de visas es tan alta que las fechas incluso, ¿no es cierto?, de las citas se dan para luego de 6 meses, luego de un año, y justamente este tipo de sanciones económicas, digamos, más que sanciones, digamos, es como esta tarifa adicional que le están poniendo al visado, tiene ese objetivo de ir limitando ese número. A mí me parece que hay una gran cantidad de personas que seguramente podrán acceder a eso, pero la gran mayoría seguramente ya se lo va a pensar más antes de aplicar, y como bien decíamos, al final quien queda más afectado en ese sentido es el mismo país estadounidense, porque el turismo va a caer, ¿no? Creo que los sectores turísticos en ese país están también muy alarmados al respecto. Los documentos genera también problemas, ¿no? Ahora recordemos que hay muchos países en los cuales no es requerida esa visa, o hay convenios de facilidad, ¿no? Como por ejemplo con países europeos, países como Reino Unido, en los cuales no se solicita una visa como tal, ¿no? Pero de alguna forma nuestros países que sí tienen este requisito van a ser más afectados. Esto puede complicar también la migración que se da por parte de ecuatorianos. Bueno, ya lo estamos viendo al país norteamericano. ¿De qué manera podría el gobierno apoyar a los migrantes en su relación, digamos, con Estados Unidos? ¿Esto es posible o ya no hay nada que hacer? Yo creo que a nivel diplomático se debe aprovechar este momento importante que tenemos de relación con Estados Unidos para tal vez buscar, ¿no?, de alguna forma que estas tarifas, que bueno, no lo vimos en los aranceles, ¿no? Sí, o sea, de alguna forma pensamos que habíamos tenido algún tipo de trato especial, pero luego al final nos volvieron a subir los aranceles. Creo que es una labor diplomática ardua
que justamente está en manos de Cancillería, está en manos de personas expertas, sí, pero creo que el momento político es complicado, ¿no? Y como digo, deberíamos nosotros aprovechar un poco más esta cercanía que se tiene con los Estados Unidos para buscar este tipo de facilidades, ¿no? Ojalá que en algún punto se pueda lograr y se pueda garantizar, porque realmente el Ecuador también ha sido bastante flexible y creo que en este momento es un aliado importante político de los Estados Unidos. Ahora, también otra cosa importante es mencionar todas estas deportaciones, nuestros migrantes que están llegando. Creo que ahí es donde se tiene que enfocar más el Estado ecuatoriano en proteger los derechos de estos migrantes que llegan, ¿no? El hecho de que haya un acompañamiento por parte del Estado para que estas personas se puedan integrar es muy importante. Claro que sí, es importante que haya acompañamiento del Estado sin lugar a dudas. Y bueno, y para aquellos que piensan sacar visa a partir del próximo año, ya saben, preparen el bolsillo porque son $250 adicionales que van a tener que pagar. Gracias nuevamente a Natalia Encalada, coordinadora de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE, por habernos acompañado. Un gusto, que tengan buena noche. Una buena noche.